agua se congela, cada molécula de H2O forma enlaces, puentes de hidrógeno con otras moléculas, formando la estructura de las moléculas en la Tierra que se expande cuando se congela. Ah, por eso el hielo flota. Sí, el hielo flota en el agua porque tiene menor densidad. Si el agua se comportase como la mayoría de las sustancias, el hielo se hundiría. Los lagos y océanos se harían desde el fondo hasta su superficie. Sin embargo, la parte del hielo que flota previene que el calor del agua del mar se escape al aire, protegiendo de este modo la vida submarina. Me gustan las tortugas. Me gustan las tortugas. Ay, buenas, buenos días. Ya, ¿por qué he puesto esos videos? ¿No? ¿Por qué he puesto esas bolitas de naftalina? ¿Y por qué he puesto el agua? Ya no vamos a hablar hoy día sobre enlaces químicos, sino sobre fuerzas entre moléculas. O sea, Profesor, no le escucho. a ver, ¿por qué? Pero yo estoy bien mi volumen. A ver, ¿alguien me escucha? Se le escucha un poquito bajito nada más. Allá, de repente esto está mal. Me voy a ver. Mejor me quito el audio. Y ahora sí. Buenos días, profesor. Ahora sí, bro. Allá todos los audífonos están mal. Sí, estamos hablando, digo, sobre el agua, porque el agua es líquida. ¿Y por qué el agua es líquida? Porque entre una molécula de agua y otra molécula de agua hay una fuerza de atracción. Las moléculas se atraen unas con otras. Esas son fuerzas entre moléculas, o sea, intermoleculares. En el caso del oxígeno del aire, por ejemplo, el oxígeno con un oxígeno con otro oxígeno, una molécula de O2 con otra de O2, no se atraen mucho. Precisamente por eso es que son gaseosas. Entonces, una fuerza de atracción entre un oxígeno con otro oxígeno, moléculas, es muy baja. Sus fuerzas intermoleculares son bajísimas. Por eso es que no son líquidos los oxígenos, son gaseosos. Mientras que en los sólidos, las fuerzas entre moléculas son mayores, ¿no? Pero en el caso de los sólidos iónicos, o sea, las sustancias iónicas, las fuerzas ya no serían fuerzas de moléculas, sino fuerzas iónicas, ¿no? Atracciones entre cargas positivas y negativas, cationes y aniones, ¿no? Es distinto. Vamos a hablar ahora sobre las fuerzas intermoleculares de moléculas, o sea, de sustancias covalentes, polares y apolares, no de iónicos. Pero tenemos que ver algunas cosas más. Hablamos también, o vimos también en el video sobre esas moléculas no, esas bolitas de naftalina y el CO2. El CO2 es una sustancia apolar. Vimos hace unas semanas, ¿no? Es CO2. Tenemos, voy a sacar esto para explicarles por qué el CO2 es apolar. A ver, la estructura de Lewis del CO2 sería así. C, doble enlace por acá, doble enlace por acá, electrones por acá, electrones por acá. Electrones libres por los dos lados, ¿no? Es una molécula simétrica. Bueno, media extraña, pero no tiene polaridad. La polaridad debe ser asimétrica. Esto sí es simétrica. No tiene electrones libres por el extremo, tenemos por los dos lados. Por lo tanto, esto ya es apolar. Es una covalente, es un enlace covalente apolar. A pesar de que los enlaces podrían ser polares, la molécula es apolar. Y como es apolar, es gas. Por lo tanto, una molécula de gas, que es apolar, CO2, con la naftalina. La naftalina es el naftaleno. Es un compuesto químico que también es apolar. La fórmula más o menos es así. Bueno, no lo voy a dibujar de la fórmula porque es inmensa, ¿no? No tiene electrones libres. Más o menos es horrible, ¿no? Carbono, 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 carbono por todos lados y un anillo de dobles enlaces. Eso lo vamos a ver en orgánica más adelante. Pero tampoco es apolar también. También tiene enlaces covalentes apolares. Y el apolar con el apolar se atraen. O sea, el CO2 con la naftalina se juntan de tal manera que lo lleva hasta la superficie. Y cuando ya el CO2 se va en estado gaseoso como gas, la naftalina vuelve a caer. Y después abajo vuelve a producirse CO2 y lo levanta porque se atraen los dos, son apolares los dos. Y cuando ya se va al gas, o sea, al aire, el gas CO2, vuelve a caer la naftalina porque es más pesada.
Entonces, miren cómo lo apolar con lo apolar se atrae. Y en cambio, lo polar con lo polar también se atrae. El agua, que es polar, se atrae con el amoníaco, que es polar, se disuelve. El agua se atrae con lo que también es iónico. El agua es polar con lo iónico, que es la sal, por ejemplo, cloruro de sodio, y se puede disolver agua en sal. El azúcar también es de alguna manera polar. Con el agua se atrae. Agua con azúcar se puede disolver. Entonces, miren, los semejantes se atraen a los semejantes. Lo apolar con lo apolar. Y los semejantes se atraen a los semejantes también en lo polar con lo polar, o lo polar con lo iónico. Lo que tiene polos se atrae. Por eso es que el agua con el aceite no se junta, porque el aceite es apolar, mientras que el agua es una sustancia polar. Pero estamos hablando sobre polaridad y esa sustancia. Pero vamos a ver ahora sobre nuestras moléculas. Vamos a borrar un poquito esto. El experimento de CO2 es para que vean que las sustancias apolares se atraen, ¿no? Y el hielo, ¿por qué se aumenta el volumen cuando se solidifica? Porque hay unos enlaces que se llaman puente de hidrógeno en el agua. Y se da entre OH, OF y ON. OH, HF y HN. Enlaces entre ellos. Puente de hidrógeno. Y son muy fuertes. El agua tiene puente de hidrógeno, por lo tanto el agua es líquida y es muy difícil evaporar el agua. En cambio, otras sustancias que son polares como el agua y sin embargo no tienen puente de hidrógeno y se evaporan fácilmente. Se evaporan por agua. Acá tengo el O2. Mi O2, voy a poner mi molécula de frente así. 2 átomos de oxígeno con otro átomo de oxígeno. De alguna manera están ahí los oxígenos. O2. Tengo O, 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 O. ¿Qué pasaría si yo tengo juntos 3 átomos de oxígeno? ¿Se atrae o no se atrae? Miren que esto es apolar y esto es apolar y esto es apolar. No se atraen. Por eso es que son gaseosos. Apolar como apolar. Pero entonces, si no se atraen y es gaseoso, ¿cómo es que se puede obtener oxígeno líquido? ¿Cómo puedo obtener? Si nunca se atraen. En realidad sí se atraen de alguna manera, pero la fuerza de atracción es tan pequeña que para poder manifestar la fuerza tenemos que presionarlo, juntarlos los oxígenos. ¿Cómo los juntamos? Hacemos que el recipiente sea bien chiquitito, hacemos que la presión sea mucho mayor, lo presionamos, ¿no? Lo juntamos a la fuerza, de tal manera que los oxígenos se junten unos con otros. Cuando se junten unos con otros, ahí recién se manifiestan las fuerzas entre moléculas, intermoleculares. El oxígeno u otro oxígeno de alguna manera se vuelve medio polar. Algo así. Miren, más o menos este oxígeno, como tiene electrones, llega un momento en que de repente los electrones, como están muy juntos, se van a ir a un sitio y en otro sitio van a quedar sin electrones. O sea, más o menos como la molécula, como si estuviese más o menos creciendo así, ¿no? Electrones por acá y acá positivo. Y el otro igualito, se va a juntar los electrones en un solo sitio, y acá negativo, 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 y acá positivo. Y al final, negativo con positivo se atraen. Y la única manera de que puedan juntarse después de un oxígeno con otro oxígeno, para que puedan juntarse y puedan formar oxígeno líquido, licuado, es que las fuerzas intermoleculares de ellos sean tan fuertes que tengo que presionarlos, tengo que juntarlos de alguna manera para que se puedan manifestar. Y se hace un polo, pero es un polo inducido, un polo que yo lo he forzado, y que esto no dura mucho. Es un polo que de repente cesa la presión, cesa de repente el volumen lo ahorrando y dejan de existir. Esos son polos temporales, polos que se forman en un instante de tiempo. Pero el agua no, el agua siempre es polar, es una parte negativa y una parte positiva, es un polo totalmente para todo momento. En cambio acá no, hay un polo que se hace solamente instantáneo, solamente para que se pueda manifestar una licuación de un líquido, de un gas, oxígeno a líquido. No se entiende, vamos a ver mejor nuestras clases. A ver, un ratito, quiero decirles de una vez que ya las tareas hasta la cuarta semana, voy a grabar esto, y hoy día va a haber examen oral, ¿eh? Bueno, oral a algunos les voy a preguntar y todos pueden contestar también, no oral, sino escrito en el chat. Así hemos hecho, y así vamos a seguir. Ya, entonces estamos en la semana 6, miren que hay una figurita de dipolo y de dipolo inducido. El oxígeno forma esto, y esto es el agua, que es un dipolo permanente. Vamos a ver qué significa eso. Este es el oral, vamos a dejarlo más rápido. Esto es para el final. Son varias preguntas. Miren, acá hay una figurita de una molécula de agua. Hay un enlace,
enlace oxígeno-hidrógeno, enlace oxígeno-hidrógeno, y miren, acá en la parte negativa y parte positiva en los puntitos. El ángulo entre estos dos átomos de hidrógeno es 104,45 grados, ¿no? Asimétrico, ¿no? Es una molécula polar. Fuerzas intermoleculares, ese es el título de esta semana. ¿Y cuál es el objetivo? Identificar las fuerzas intermoleculares de los enlaces covalentes, más que todo en los electrones, e interpretar las propiedades físicas de las sustancias relacionadas con las fuerzas de Van der Waals. Fuerzas de Van der Waals son fuerzas intermoleculares entre sustancias apolares y las sustancias polares, a excepción de las que tienen puente de hidrógeno, que vamos a ver qué significa eso más adelante. Vamos a ver. Esta clase lo bueno es que tiene dos partes, así que vamos a hacerlo despacio, nomás para que se pueda entender. Comparación molecular de líquidos y sólidos. Los gases consisten en una colección de moléculas separadas por grandes distancias y en constante movimiento caótico. Ustedes saben que los gases están pues uno separado de otro, ¿no? Las fuerzas de repulsión entre ellos son mucho mayores. La energía cinética es mayor, es muy alta, ¿no? Porque están prácticamente, los gases tienen mucha energía, por eso es que se separaron unos con otros, ¿no? Lo cual permite que un gas se pueda expandir. Hay mucho espacio vacío entre una molécula con otra. Por eso es que también se pueden inclusive comprimir, ¿no?, los gases. En los líquidos las fuerzas de atracción no son tan fuertes. Son fuertes, pero las mantienen para mantenerlas juntas. Pero no son tan fuertes para poder hacer un sólido, ¿no? Hay se puede decir, una mediana fuerza de atracción con repulsión, ¿no? Casi iguales son los dos. Por eso es que el líquido sí puede fluir, se puede mover, y sin embargo no se puede evaporar porque no tiene mucha energía tampoco. Así los líquidos son mucho más densos y menos compresibles que los gases. Los líquidos no se pueden comprimir, ¿no?, a diferencia de los gases que sí se pueden comprimir. Los líquidos tienen un volumen definido independiente del tamaño y forma de sus recipientes. O sea, el volumen sí tiene un volumen definido, pero la forma, o sea, depende de dónde lo tengamos el líquido. Eso sí sabemos nosotros. Sin embargo, las fuerzas de atracción entre los líquidos no tienen intensidad suficiente para evitar que las moléculas se muevan unas con respecto a otras. O sea, sí se puede mover. El líquido se mueve, así se rota uno con otro, se sobreponen uno encima de otro. Las moléculas sí se pueden mover, pero no se pueden comprimir más. Tienen un volumen definido, pero no tienen una forma definida. Si yo pongo un recipiente cilíndrico, adopta la forma del cilindro. Si lo pongo en una forma esférica, adopta la forma de la esfera, ¿no? Tienen un volumen definido, pero una forma no definida, ¿no? Depende del recipiente. Por ello, los líquidos presentan la propiedad de difusión, aunque en forma restringida. Pueden vertirse uno con respecto a otro. Sí, o sea, si pueden fluir, es lo que quiere decir, ¿no? Pueden fluir, son fluidos, por eso se llaman fluidos. Los líquidos y los gases son fluidos porque se mueven. En cambio, un sólido. A ver, ¿qué más? Dice, en los sólidos, las fuerzas de atracción intermoleculares son mucho más intensas. Miren, fuerzas de atracción intermoleculares. No solamente para mantener unidas las unidades químicas, sino para fijarlas prácticamente en su sitio, evitando movimientos y traslaciones. O sea, el sólido tiene muy, muy fuerte las atracciones entre una molécula con otra, o un ion con otro, o así. No se puede mover. Ustedes saben que, por ejemplo, yo lo quiero mover y no, está tan dura, ¿no? En los sólidos, al igual que en los líquidos, prácticamente son incompresibles, ¿no? A ver, comprimamos, no se puede cambiar, ¿no? Porque las moléculas no tienen mucho espacio entre ellas, ¿no? Es común que las moléculas ocupen posiciones de patrón altamente regular, como los cristales, ¿no? Los sólidos que poseen estructuras muy ordenadas se clasifican como cristales, debe ser, no lo veo aquí. Ya tenemos 50 alumnos. Ya, esas son algunas definiciones para recordar un poco qué cosa es un sólido, un líquido, un gas, ¿no? Pero vamos a ver a lo mejor en el pizarro, a ver qué quiere decir todo lo que hemos leído. A ver, tengo acá una molécula de oxígeno, O2. Y el oxígeno es un gas. ¿Y por qué es un gas? Porque le estaba diciendo que tengo un oxígeno con otro oxígeno, y entre ellas las fuerzas de atracción de un oxígeno con otro, las fuerzas de atracción son muy pocas, muy bajitas, muy débiles. O sea, si de alguna manera se atraen ellas, pues las fuerzas de rechazo son mayores, ¿no? Entonces, si son mayores los de rechazo, de repulsión, entonces es normal que un oxígeno con otro nunca van a estar juntos. Por lo tanto, si no van a estar juntos, cada uno va a tratar de ocupar el máximo posible de volumen, ¿no? Va a tratar de ocupar todo el volumen que se pueda.
¿Y quiénes son los que ocupan todo el volumen que se pueda? Son los gases. Por lo tanto, el oxígeno con otro oxígeno, acá hay unas fuerzas intermoleculares muy bajas. La única manera que se puedan juntar un oxígeno con otro es que si se forme un dipolo. Pero es un dipolo que le dicen inducido. O sea, inducir significa que yo lo voy a crear a la fuerza. Es como si yo le dijera, por ejemplo, al señor, no sé, a Reina, le diga, lo induzco a que haga algo. Le digo, por ejemplo, a ver, Reina, anda a la dirección y dile a la directora que nos dé un panetón por Navidad. Yo estoy que le meto presión hasta que él va y le dice, señor director, me voy a dar un panetón. O sea, induje que él haga algo, ¿no? Algo así. Lo fuerzo que haga algo, prácticamente. Acá también, para que haya polos y se puedan atraer de alguna manera, tengo que crear algo que tenga carga. Y la única manera que pueda tener carga es que yo lo induzca a que se forme un polo. Pero el polo, ¿cómo va a ser polo? Si es apolar. Pero como les digo, los electrones pueden que en un momento determinado pasen hacia un sitio. De repente así, estén por acá. Y si están por acá los electrones, acá tiene que estar la carga positiva. Pero eso es algo instantáneo, ni siquiera en un segundo, es en una fracción de tiempo. Si esto pasa, automáticamente la otra molécula que está cerca también es atraído los electrones por acá. Y los protones, bueno, y las cargas positivas. Entonces, estoy creando un dipolo inducido. Un dipolo inducido. O sea, un dipolo que no es permanente, no permanente. Porque después de un momentito, vuelve nuevamente a formarse nuestras moléculas de oxígeno apolar. Pero bastó que estén así para que haya una fuerza de atracción. Y esta fuerza de atracción se llama fuerza dipolo-dipolo. Se llaman las fuerzas de London. Generalmente con moléculas no polares, o sea, apolares. Las moléculas apolares tienen unas fuerzas de atracción que se llaman fuerzas de London. Son muy débiles. Necesitamos inducir a las moléculas para que se pueda formar un dipolo casi instantáneo y de tal manera que se puedan hacer unas con otras. Entonces, sí hay fuerzas de atracción entre moléculas apolares, pero son muy débiles y se llaman fuerzas de London. Mientras que en el agua, vamos a ver el agua ahora. London, ¿ah? O de repente en el agua no, vamos a ver en otro compuesto, por ejemplo en este, acá, H2S. Esta es una molécula polar. Vamos a dibujar. Acá sería el azufre, y acá un hidrógeno, y acá otro hidrógeno. Se parece al agua, ¿no? Pero no es. Así más o menos. Hidrógeno, hidrógeno, y sus 4 electrones acá. Electrones libres. Es molécula polar, porque tiene electrones libres, es asimétrica de alguna manera. Y es polar. Por lo tanto, yo lo puedo representar así, ¿no? Negativo por acá y positivo por acá. Pero esto es un dipolo que siempre está, o sea, no es que yo lo he inducido, es un dipolo permanente. Así, es una molécula polar permanente. Si yo encuentro por ahí otra molécula de H2S, por ejemplo, si yo tengo aquí una así, S, H acá, electrones libres por acá, y tengo otra más, hidrógeno por acá con azufre y sus electrones libres, y acá el hidrógeno, de alguna manera se van a atraer, porque miren, tengo acá negativo con positivo, acá negativo con positivo, entonces se atraen, negativo y positivo se atraen de alguna manera, ¿no? Así se atrae. Si yo tengo por acá otra, por ejemplo, aquí, HSH, también, ¿no? H para abajo, acá están los negativos, negativo acá, y se atrae de alguna manera negativo y positivo. Esas fuerzas de atracción entre negativo y positivo son fuerzas de atracción también de dipolo, dipolo, pero se llaman fuerzas dipolo. Por lo tanto, son mayores que las fuerzas de London. Estas son mayores porque, miren, son atracciones ya de polos que siempre van a estar ahí. Son moléculas polares, por lo tanto se atraen. Esta sustancia es gaseosa, pero sí se condensa fácilmente, o sea, se hace líquido fácilmente, y también se disuelve en agua, porque tiene dipolos. Y el agua es polar, y esto también es polar, por lo tanto se disuelve. H2S disuelto en agua forma el ácido sulfídrico, que es un gas disuelto en agua. Los gases que se disuelven bastante en agua es porque son
esta fuerza es mayor que la fuerza del London, fuerza de atracción entre una molécula con otra. Pero en el caso del agua, se parece a esta. Tengo O, H, 1, 2, 3, 4 electrones, y acá tengo otro hidrógeno con oxígeno por acá, y tengo otro por acá con sus hidrógenos por este lado, hidrógenos por este lado, y sus electrones libres. Pues estas moléculas de agua también se atraen de alguna manera, porque son polares, ¿no? Acá tengo positivo, acá tengo negativo, y acá tengo positivo, y acá tengo negativo, y se atraen, ¿no? Se atraen de alguna manera. Pero esta agua es líquida y esta es gaseosa. ¿Por qué el agua, que se parece a esto, es líquido y esto es gas? Porque el agua, aparte de ser un dipolo-dipolo, tiene un enlace que se llama el puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Tiene que ver hidrógenos. Acá también hay hidrógenos. Sí, pero el hidrógeno tiene que estar enlazado con oxígeno, con flúor o con nitrógeno. Si está enlazado con oxígeno, flúor y nitrógeno, el puente de hidrógeno es fuertísimo. Pero si hay un enlace entre azufre y hidrógeno, no es simplemente es dipolo, y no es muy fuerte. Por lo tanto, se explica más o menos de esa manera que el agua es líquida, porque la atracción entre un agua con otra agua es más fuerte que entre un H2S con otro H2S. ¿Por qué? Porque hay puente de hidrógeno. Entonces hay tres tipos de fuerzas. Uno es London, otra es dipolo-dipolo entre moléculas polares, y la otra es puente de hidrógeno entre moléculas polares que tienen este tipo de enlace. Las dos primeras, London y dipolo-dipolo, se llaman fuerzas de Van der Waals. Y esta de aquí es fuerza puente de hidrógeno. ¿Quiénes la forman? El agua, el amoníaco, el HF, todo lo que es HO, HF y HN, puente de hidrógeno. Todo lo que no es esto y tiene polo, dipolo-dipolo. Y las moléculas apolares tienen fuerzas de London, que son muy débiles. Por eso es que son gases, la mayoría de los compuestos covalentes apolares. ¿No? Oxígeno, hidrógeno, todos son apolares. A ver, vamos a ver qué me está escribiendo por ahí. Se parece un cerdito lo que he hecho. No sé qué forma tendrá. Ya, pero lo trataba de explicar es cómo se forman los enlaces. Estamos hablando de lleno de enlaces entre átomos, ¿ah? Enlaces entre átomos es fuerzas intramoleculares. Los enlaces son intramoleculares. Y la atracción entre moléculas, por ejemplo, polares, es fuerzas entre moléculas, intermoleculares. Así como un campeonato internacional es entre varios países, acá sería entre varias moléculas, ¿no? Las fuerzas entre varias moléculas. Yo les digo una cosa, vamos a salir de esto. ¿Qué pasaría si yo tengo un poco de agua y yo tengo un recipiente y le doy mucha energía, o sea, lo caliento, le doy energía bastante? ¿Se rompería el enlace hidrógeno-oxígeno o de repente el agua se evapora? ¿Qué es lo que pasa? El agua se evapora. El agua se evapora. Claro. Entonces, ¿qué está pasando cuando yo caliento el agua? No estoy rompiendo los enlaces. Los enlaces no se pueden romper, los enlaces son muy fuertes. El enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico son muy fuertes, son enlaces intramoleculares. Dentro de la molécula los enlaces son fuertes, pero sí se pueden romper los enlaces entre una molécula con otra, que es en el caso del agua, por ejemplo, yo al darle energía separo un agua con otra, de tal manera que una se va a estado gaseoso, se forma un vapor, mientras que el otro puede quedar en líquido. O sea, separo moléculas con energía. Entonces, si yo le doy energía a una molécula o a un grupo de moléculas, lo que va a pasar es que se van a separar, pero no se va a romper. El enlace intraatómico, enlace covalente, enlace iónico, bueno, sustancias iónicas, y el enlace metálico son muy fuertes y para poder romperlos tendría que hacer una reacción química. Mientras que acá no, acá al darle energía, el líquido, el agua, pasa a vapor, y es un fenómeno físico. Entonces, estas fuerzas que están acá van a hacer que nosotros podamos entender algunas propiedades que vimos el primer semestre, que son solubilidad, punto de fusión, punto de congelamiento, punto de ebullición, viscosidad, tensión superficial, algunas propiedades que tienen los líquidos covalentes. ¿Y por qué se disuelve, por ejemplo, el agua, el azúcar en agua, la sal en agua? ¿Por qué no se disuelve, por ejemplo, no sé, petróleo? No se puede, porque son de naturaleza distinta. Lo igual se trae con lo igual, en química.
No es como en el amor, ¿no? Que lo opuesto se atrae. Acá, no. Acá en química lo igual se atrae con lo igual y lo semejante atrae a lo semejante. Acá sí. Pero en el caso de electricidad, en física sí, ¿no? Los polos opuestos se atraen. Los, lo- la naturaleza de las sustancias, si son covalentes polares, se atraen con otros covalentes. A ver, vamos a ver entonces qué me está escribiendo. Dice, está triste, dice, se evapora. Ya. ¿Qué más he escrito? San Ginés. Ah, sí, ahora las notas, ahora les voy a decir así. Entonces vamos a ver entonces dónde nos quedamos. Tratemos de terminar rápido para hacer todo de una vez. Y que no quede nada pendiente, cosas que al final ya tienen que mandar sus tareas rapidito. Tomen una foto, agarren a la vecina, a su amigo, a quien sea, préstenme su celular y manden las tareas lo más pronto posible. Vamos a hacer unos ejercicios. ¿Qué pasó? Me fui de frente. A ver, ejercicios. No, pero no sale nada. Algo está pasando. Voy a ver qué pasa con mis diapositivas. Voy a paralizar un ratito. No sé qué pasó. Están ahí. Pero me botó el Zoom. Sí. Acá estamos. Sí, pero me ha botado el Zoom. No sé qué pasa. Me quiero botar. El internet está fallando. Nunca me ha pasado. Bueno, vamos a salir un ratito de esto para ver por qué está. Me ha salido iniciar cuenta y no sé qué más. Voy a buscar mis diapositivas. Un ratito. Está en blanco, se borró todo. Se han borrado mis diapositivas. No tengo, puedo presentarles nomás las fichas. No sé qué pasó con mis diapositivas. Y ya, se me han borrado. Entonces voy a compartir la ficha para seguir con la clase. A ver, ¿dónde estamos? Ah, sigue grabando, ¿no? No sé, sigue grabando. Ya, voy a ampliar un poquitito esto. Después pongo las diapositivas para la práctica. Ahora, y acá está. Vamos a ver un poquitito donde nos quedamos. Estas propiedades ya se las puse en las diapositivas. Lo que faltaba era ver esta parte de acá. Mire, una sustancia apolar, como el nitrógeno, por ejemplo, es gaseosa, ¿no? Acá dos átomos se juntan a formar una molécula de N2. Acá es una sustancia polar, es el H2S. Acá tengo un compuesto iónico que es un compuesto cristalino, ¿no? El cloruro de sodio, por ejemplo, es un compuesto cristalino porque están juntándose un catión sodio positivo con un cloro -1 que es negativo, ¿no? Se atraen y son fuerzas de atracción eléctricas. Y este es un enlace metálico. Mira, el enlace metálico lo que caracteriza es el mar de electrones que están en todos lados, ¿no? Cationes y rodeados de mar de electrones. Cuando les puse la tarea que señalen, era de señalar los electrones, ¿no? Como si estuvieran señalando un mar. Las partes que están sueltitas son los mar de electrones. Las fuerzas intermoleculares, dice, atracción de una molécula con otra. Y miren, las fuerzas de atracción intermoleculares, acá están, son mucho menores que las fuerzas intramoleculares. O sea, las intramoleculares vendrían a ser los enlaces de un átomo con otro, enlace covalente, iónico, metálico, son muchísimo más grandes que las fuerzas intermoleculares. Por eso, si yo le doy energía, no se va a romper el enlace. Lo que sí se va a pasar es que se va a pasar de estado líquido a estado gaseoso o de sólido a líquido. Va a pasar cambio de estado, ¿no? Pero no se va a romper. Va a seguir siendo agua, va a seguir siendo oxígeno, va a seguir siendo nitrógeno o metal fundido, pero va a seguir siendo lo mismo. No es un proceso químico, sino es un proceso físico. Acá está el dipolo inducido que les puse en la pizarra, ¿no? Por ejemplo, entre dos átomos de hidrógeno son totalmente apolares, pero de alguna manera, en algún momento, de repente, cuando ya se le presiona, se le hace más corto el volumen, más presión o menos volumen, y juntas las moléculas de hidrógeno, de alguna manera se forma una especie de dipolo, pero es un dipolo inducido, instantáneo, y de tal manera que al final sí hay una atracción pequeñita, pero hay una atracción. Estas fuerzas se llaman de de Londres. Mientras que en el caso del HCl, miren acá el HCl, el hidrógeno acá es positivo,
y el Cl es negativo porque el cloro tiene más electronegatividad. Esta molécula sí es polar, no es como esta que era apolar, es polar y es un polo que está constantemente ahí, está permanentemente ahí. No es que sea inducido y está un ratito, no, está constantemente. Por lo tanto, esta parte que es negativa se atrae a la positiva que está acá y esta fuerza de atracción se llama atracción dipolo-dipolo, permanente. Dipolo-dipolo. Y en el caso del agua, miren, el agua tengo el oxígeno con sus dos hidrógenos, acá también hay un polo, negativo positivo, se atraen, pero los enlaces que les estaba diciendo de hidrógeno con oxígeno hacen que esta fuerza sea mayor que la de acá. Esto se llama puente de hidrógeno. Y se forma entre oxígeno e hidrógeno, entre hidrógeno y nitrógeno, y entre hidrógeno y flúor. Estos tres enlaces. Si ustedes ven un compuesto químico que tiene enlaces OH, HN o FH, tiene puente de hidrógeno. Y por lo tanto, su enlace es más fuerte. Y generalmente son líquidos. Acá son gaseosos. Entonces son tres tipos de enlaces. London, interacciones dipolo-dipolo, y los enlaces puentes de hidrógeno. Estas interacciones moleculares también se llaman de Van der Waals. Este señor es el que las estudió y todo eso, ¿no? Debido a que Johannes Van der Waals fue quien dedujo la ecuación para predecir la desviación de los gases respecto a los gases ideales. Estamos hablando de gases. O sea, él lo que hizo fue, dijo, pero si no tienen ninguna atracción, los gases nobles, que ni siquiera forman enlaces, ¿cómo es que yo puedo obtener helio líquido? ¿Cómo puedo obtener? Si no hay atracción. Entonces, para estudiar el efecto del helio en forma líquida, él dijo, tiene que haber una fuerza de atracción de alguna manera. Y la fuerza de atracción a la que él se refería es al dipolo inducido, o sea, a la fuerza de atracción de London, ¿no? En el caso de los gases nobles, es una molécula completamente que no tiene polos, por lo tanto, no debería atraerse, y se atraen por unas pequeñas fuerzas que son de London. En conclusión, todo enlace covalente apolar tiene fuerzas de atracción de London. Y la atracción de London están en todas las moléculas, porque todos tienen electrones de alguna manera. Pero en el caso de las moléculas polares, no solamente tiene fuerza de atracción de London, sino también tiene una fuerza de atracción que se llama dipolo-dipolo. Y en el caso de las moléculas polares que tienen estos enlaces, tienen fuerzas de London, fuerzas dipolo-dipolo y también tienen puente de hidrógeno. Por lo tanto, tienen más fuerza entre una y otra de atraerse. Fuerzas intermoleculares entre una molécula con otra. Las fuerzas ion... ya, y ahora hablamos a ver sobre esto. Acá, ¿qué significa fuerzas de ion, dipolo en soluciones? O sea, yo tengo un ion, cloruro de sodio, y lo mezclo con agua, que es una sustancia polar, y se disuelve, porque el ion, o sea, los iones, sí se atraen a las moléculas polares. Se disuelve muy bien. Y es más, ahorita le voy a explicar cómo es que se atraen. Por ejemplo, yo tengo acá, vamos a ver, ¿qué pasa si yo tengo un poco de sal y yo la disuelvo en agua? ¿Qué es lo que debería pasar? Acá tengo mi cloruro de sodio, NaCl, y cuando yo lo pongo en agua, lo primero que va a pasar es que se va a formar nuevamente los iones. El sodio va a ser positivo y el cloruro va a ser negativo. Pero en el agua, la molécula de agua tiene más o menos esta forma. Tiene positivo y negativo. Es una molécula polar. Entonces, este cloro que es negativo, por acá, va a estar, es un anión, va a estar rodeado por algunas moléculas de agua a su alrededor. Está rodeado. Pero, como es negativo, estas moléculas de agua van a tener la parte positiva junto al negativo. Y la parte negativa lejos, ¿no? Lo más lejos posible. Por eso es que se puede disolver sal en agua, porque se atraen de alguna manera. Ion con polo. El ion del cloruro es negativo con los dipolos que son del agua. Y en el caso del sodio, igual. Acá tengo el sodio, es positivo, y se va a atraer con las moléculas de agua alrededor, pero ahora ya no va a estar el polo positivo junto al polo positivo, va a ser al contrario. Negativo, 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 todo negativo, y lo positivo lo más lejos posible. O sea, al final se hace como una especie de enlace, ¿no?
entre un ion y las moléculas polares. Por eso es que el ion que es negativo o que es positivo se atrae con las moléculas que tienen polo permanente, que es el agua, que es el H2S, todo lo que tiene polo, que es por el HCl, por ejemplo, de tal manera que se forman estas atracciones. Pero es la única manera de que se explique de por qué la sal se disuelve en agua y se forman iones y conduce la corriente eléctrica y todo eso. No pasa lo mismo con oxígeno. El oxígeno no se disuelve en agua, no forma polos. No hay atracción entre un apolar o un polo. Polar y apolar no se atraen. Pero acá, ion con polo sí. Y estas atracciones de sal con agua, la única manera de que se puedan romper es evaporando el agua. O sea, calentando de tal manera que el agua se evapore y entonces ya vuelve a juntarse nuevamente cloruro de sodio para juntar un compuesto iónico. Faltan los exámenes orales al final, ¿no? Vamos a ver qué más dice. Entonces, esta es la atracción ion-dipolo. Las fuerzas de London las tienen todas las moléculas, así sean polares o apolares o lo que sea. Todas. El agua también tiene fuerzas de London. Pero lo que más prima en el agua es las fuerzas de puente de hidrógeno. Las intensidades relativas de la puente de dipolo-dipolo y de dispersión aparecen en moléculas polares. Bueno, dispersión y dipolo es lo mismo, ¿no? Las fuerzas de dispersión se hacen más intensas al aumentar el peso molecular. ¿Qué quiere decir? Que si la molécula es más grande va a haber más electrones, ¿no? Entonces va a haber un poco más de atracción entre ellas. Eso vamos a ver más adelante, no es tan importante. Además tenemos una semana entera para entender esto. Los enlaces puente de hidrógeno, dice, se producen en cambio entre compuestos que tienen enlaces OH, HN y HF. Acuérdense eso. FON, F-O-N, con hidrógeno son puentes de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno son más fuertes que los dipolo-dipolo y pues más fuertes que los de London, por supuesto. Por eso es que el punto de ebullición del agua es más alto, porque hay que romper esos puentes de hidrógeno para poder evaporar el agua. Mientras que hay otros compuestos que no tienen esa fuerza tanto, que al final con un poco de energía nomás se evaporan. Y hay otros que ni siquiera necesitan energía, porque ya están en estado gaseoso, ¿no? O sea, más fácilmente tienen que ser vapor o gas. Por cierto, sí. Bueno. Entonces, prácticamente es lo que hemos hecho, es todo. Miren, no tenemos mucho más que explicar. La siguiente semana vamos a hacer más ejemplos de esto ya con propiedades. Pero vamos a ver qué más tenemos para hacer los ejercicios más que todo, ¿no? Ejercicios de clase. 1. Al disolver sal común en agua, ¿qué fuerzas intermoleculares se manifiestan? De repente acá aparecen un poco de preguntas para todos ustedes, ¿no? Al disolver cloruro de sodio en agua, ¿qué fuerzas intermoleculares se manifiestan? Te presente dichas fuerzas con un esquema. Ya está en la pizarra. Cloruro de sodio con agua. ¿Qué fuerzas hay entre ellos? Entre una sustancia que es cloruro de sodio con otra que es el agua. ¿Será una fuerza intermolecular London, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno o ion dipolo-dipolo? A ver, ¿qué me dice? En realidad son 4 fuerzas, ¿no? Y mira, acá tengo un cloruro de sodio que forma iones y el agua que es dipolo, o sea, es polar. Entonces, la fuerza de atracción entre un cloruro de sodio con agua al disolverse es fuerza de ion, está por acá, ion dipolo. Eso es lo que se manifiesta. Por supuesto que también existen fuerzas de London que son muy débiles, pero lo que más fuerte tiene es una atracción de un ion con el dipolo del agua. Esta es la fuerza. Número 2. En un recipiente cerrado se tiene oxígeno gaseoso. Represente las fuerzas de dispersión de London. Vamos a representar las fuerzas de dispersión de London. Hay fuerzas de atracción entre oxígeno con otro oxígeno. Fuerzas de London. ¿Por qué hay fuerzas de London en oxígeno con oxígeno? ¿Por qué no hay otras fuerzas de atracción? Acá tengo oxígeno, acá tengo otro oxígeno. Acá tengo oxígeno, acá tengo otro oxígeno. Y acá tengo. Oxígeno. Acá O2, ¿no? ¿Qué molécula es? ¿Polar, apolar o iónica? El oxígeno. O metálica.
Apolar. Apolar. Como es apolar, la única fuerza que puede haber de atracción de un oxígeno con otro oxígeno es fuerzas de dispersión de London o fuerzas de London. Por lo tanto, esas fuerzas de London deberían manifestarse de alguna manera. Pero si es apolar, no hay ninguna fuerza. Si hay, tiene que ser de un polo inducido. O sea que en algún momento se forma un dipolo y se atrae una con otra. O sea, más o menos lo que podría hacer es algo así, ¿no? Vamos a dibujar un poco más grande la molécula de oxígeno. O sea, supongamos que tengo oxígeno así grande, y acá tengo otra molécula de oxígeno, y ahí no se han atraído para nada, parece una manzana, ¿no? Acá está el oxígeno, acá está el otro oxígeno, una molécula con otra molécula están juntas, no se atraen. Pero, como les digo, va a llegar un momento de repente, como tienen muchos electrones, las moléculas tienen muchos electrones, tienen millones y millones de electrones, en algún momento estos electrones del oxígeno de repente se van a juntar de una manera de que por acá van a estar todos acumulados. Todos los electrones se van a un lado. Y si los electrones se van a un lado, de repente las caras positivas se van a un lado. No es permanente, es un momento que está pasando. Si esto pasa en una molécula, entonces automáticamente la otra molécula también se induce. O sea, si esto es negativo, acá tiene que ser atraído la parte positiva. Mientras que en el otro lado tiene que ser positivo. Entonces, ahora sí, se ha formado un dipolo, pero es un dipolo inducido, o sea, un dipolo forzado, un dipolo que parece solamente un instante de tiempo, y de repente pasa un minuto, un segundo y ya no hay. Pero bastó que haya un dipolo inducido para que haya una fuerza de atracción acá, entre esto y esto. Se atrae una molécula con otra. Por eso es que el líquido sí se puede licuar, se puede hacer líquido, ¿no? Digo, el oxígeno se puede licuar en forma líquida, porque de alguna manera tiene que haber una fuerza que los atrae, o sea, los une. Esto se llama las fuerzas de dispersión de London. Fuerzas de dispersión de London. ¿Todas las moléculas apolares la tienen o todas las moléculas la tienen? Todas la tienen. Pero acá las moléculas apolares solamente tienen esta fuerza. No hay enlace dipolo-dipolo. No hay fuerzas de puente de hidrógeno porque no hay atracción de ninguna manera. La única fuerza que existe entre dos átomos o dos moléculas de oxígeno es la fuerza de London, que es muy débil. Solamente se manifiesta cuando ya estamos nosotros presionando al gas de tal manera que podemos hacerlo de gas, pasarlo a líquido, licuarlo. Ahí sí se manifiesta y se vuelve líquido. Pero tenemos que hacer presión muy alta y temperaturas muy bajas para que pueda condensarse, ¿no? O sea, formar líquido o licuarse. Entonces, la única fuerza de atracción entre oxígenos es fuerza de London. Esta sería la representación en ese ejercicio número 2 de su ficha que les he mandado. Vamos a ver qué más hay. Entonces se representa más o menos así. Si quieren le tomo una foto y se la mando a ustedes. Voy a tomarles una. A ver. Porque a veces la pizarra no se entiende, no se ve muy bien. Pero les puedo tomar una foto. Ya, ahora le mando al grupo. A ver, ¿qué más dice? La número 3. Dice, no sé si se ve bien ahí. Dice, en un recipiente se tiene ácido clorhídrico gaseoso. Represente las fuerzas intermoleculares presentes en HCl gaseoso. A ver, vamos a guardar nuestro oxígeno y vamos a poner una molécula de HCl, que es una molécula covalente, pero ya es polar. HCl. La electronegatividad del hidrógeno, 2,1, ¿no? Y del cloro, 3,5. Diferencia de electronegatividad, 1,4. O sea, es covalente polar. Y si la dibujamos, el hidrógeno es chiquitito y el cloro es grande. Acá está el cloro, acá está el hidrógeno. Y el cloro, que tiene 7 electrones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se va a unir con el hidrógeno formando un enlace covalente, ¿no? Pero como el cloro tiene más fuerza, estos electrones van a estar más cerca al cloro que al hidrógeno. El hidrógeno de alguna manera está enlazado en
forma covalente, o sea, comparten los dos electrones, pero están más lejos del hidrógeno que del cloro. Por lo tanto, toda esta parte se hace negativa y esta parte se hace positiva. Esta molécula sí es polar, y no es como en el caso anterior del oxígeno que yo lo forcé, acá no. Acá el dipolo es un dipolo natural, permanente, siempre está. Por lo tanto, si está en un ácido clorhídrico que es positivo en un lado, voy a ponerlo así, negativo por acá y positivo por acá, y se encuentra con otra molécula de ácido clorhídrico, HCl, acá por ejemplo, hidrógeno y cloro, que también es positivo y negativo, de alguna manera va a haber una atracción, cargas opuestas, ¿no? Negativo con positivo se atrae. Si hay otra más por acá, hidrógeno con cloro, chiquito y acá grande, positivo y negativo, también se atraerá por acá. Se atraen, ¿no? Por eso es que el ácido clorhídrico es, estas fuerzas que están aquí son mayores que las del oxígeno. Por lo tanto, el ácido clorhídrico no es necesario presionarlo para que se pueda condensar, al contrario, y se puede disolver en agua, porque es polar. Acá este cloro puede dibujar un hidrógeno por acá con un cloro más grande por aquí, cloro, hidrógeno, y acá es positivo y negativo, y se atrae por acá con esto. Y así, este se atraería este positivo con este de acá, y así sucede. Estas fuerzas de atracción entre polos diferentes, positivo con negativo, eso es lo que le dicen las fuerzas de atracción o fuerzas de dispersión. Fuerzas de dispersión, dipolo, dipolo. La otra era el de London, ¿no? Dipolo, dipolo. Permanentes. Esas son las fuerzas dipolo, dipolo del ácido clorhídrico, porque son polares. ¿Son más fuertes que la fuerza de London? Sí. Por lo tanto, entre el oxígeno y el ácido clorhídrico, ¿quién necesita más energía para que se pueda romper el enlace? Entre oxígeno, que no tiene mucha fuerza, y el ácido clorhídrico, que tiene mucha fuerza, dipolo, dipolo, acá necesito mucha más energía. Por lo tanto, su punto de ebullición tiene que ser mayor. Tengo que darle mucha energía, tengo que hacer que la temperatura sea más alta que cuando tengo oxígeno, para que pueda ebullir. Por lo tanto, entre uno y otro, el punto de ebullición de ácido clorhídrico comparado con el oxígeno, acá, con el O2, el que tiene más alto el punto de ebullición es el ácido clorhídrico. De repente tiene menos 30 grados centígrados. El oxígeno tiene menos 200 y tanto. Es muy baja su temperatura de ebullición. Por eso es que es un gas. Y este también es un gas, pero necesita menos energía para que pase el gas. O sea, necesitamos solamente, de repente, unos cuantos grados negativos para que podamos condensar. Miren, esta molécula es gaseosa y tiene un enlace fuerte que es dipolo-dipolo, porque son moléculas polares. Pero vamos a ver el caso del agua. Me imagino que es el ejercicio 3. En el número 4 dice, ¿qué sustancias presentan enlaces puente de hidrógeno? A ver, ¿quiénes presentan puente de hidrógeno? Agua, NH3, SO3, HF, CO2 o H2S. ¿Quién creen que tiene puente de hidrógeno? ¿Este tiene puente de hidrógeno? Sí. No, Sí, porque tiene un enlace HO. Dijimos HF, HO y HN, todos son puente de hidrógeno. Este de acá, No. no, pero tiene un enlace HN. Sí, HN es puente de hidrógeno. Es HF, HO y HN. FON, los tres elementos. Flúor, oxígeno y nitrógeno. Con el hidrógeno forman puente de hidrógeno. Este de acá, No. no, este no tiene, porque el enlace es oxígeno-azufre y eso no es puente de hidrógeno. Ni siquiera tiene hidrógeno, peor. ¿Y este de acá será o no puente de hidrógeno? no, Sí, HF, puente de hidrógeno. HF. ¿El de acá? No. No, este no. ¿Y este de acá? no, No, tampoco. Tiene que ser HF, HO y HN. Esos son puentes de hidrógeno. Y esos son los que tienen más fuerte las fuerzas intermoleculares. Y por lo tanto tienen el punto de ebullición más alto. O sea, es más difícil de evaporarlos. Vamos a verlo un ratito en pizarra, en este caso. Entonces, nosotros, para no olvidarnos que tenemos puente de hidrógeno,
Vamos a hacer esto. Con y un H. El H, si está unido a la flúor, está unido al oxígeno, está unido al nitrógeno, o las fuerzas intermoleculares se llaman puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Pero tiene que ser en moléculas polares. Y la fuerza intermolecular de puente de hidrógeno es más fuerte que las fuerzas de dipolo-dipolo, y son más fuertes que las fuerzas de intermoleculares que se llaman de London. Todas esas son muy débiles. Por lo tanto, en conclusión, entonces, yo tengo, por ejemplo, este compuesto, NaCl, en agua, las fuerzas intermoleculares serían ion, dipolo, dipolo. Ion, dipolo. Yo tengo oxígeno nada más, es una molécula apolar, la única fuerza intermolecular es London. Yo tengo H2S. El H2S es una molécula polar, pero no tiene puente de hidrógeno. Miren, es H con S, y eso no es puente de hidrógeno. Por lo tanto, esto se llama dipolo-dipolo. La fuerza dipolo-dipolo. También tiene fuerzas de London, también tiene, pero son tan débiles que prácticamente es como si no tuviera. Esto es lo que se manifiesta. Y en una molécula polar, por ejemplo, el NH3, polar, pero tiene un enlace hidrógeno-nitrógeno, FON, hidrógeno-nitrógeno, este no es así, ¿no? Hidrógeno, 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 y sus electrones libres. Y en la atracción, el enlace es nitrógeno, hidrógeno. Hidrógeno tiene 3 enlaces puente de hidrógeno. Por lo tanto, una molécula de amoníaco, NH3, con otra, se va a atraer más fuerte todavía. Esto se llama puente de hidrógeno. H, puente de hidrógeno. Hay 4 fuerzas intermoleculares. La primera en realidad no es intermolecular, es una sustancia distinta con otra que se junta, ¿no? Es un ion con agua. Se atraen. Ion y agua. Se llama ion dipolo. También son fuertes. Pero basta que yo caliente o la deje en el aire, mi solución, agua con sal, el agua se evapora y queda la sal solita. O sea, en realidad son fuertes, pero sí se pueden separar. El oxígeno, son fuerzas de atracción entre ellas muy débiles, prácticamente no hay atracción. Entonces, tan débiles que al final el oxígeno es gaseoso. Es una molécula totalmente apolar. Pero sí hay fuerzas de atracción y se manifiestan cuando yo quiero hacer oxígeno líquido. Y en las moléculas polares, yo tengo que identificar. Si a mí me dicen cuál tiene más fuertes sus enlaces interatómicos, entre esto y esto, simplemente busco si hay enlaces H, F, HO y HN, y eso tiene que ser más fuerte que los otros enlaces. Esto acá es un enlace puente de hidrógeno, y por lo tanto la fuerza intermolecular puente de hidrógeno es mayor que la fuerza de dipolo. O sea, más o menos es así, ¿no? ¿Quién es más fuerte? Acá, si yo digo London, es la más débil. Después gana dipolo. Y finalmente más grande es puente de hidrógeno. Y el otro también es una fuerza, pero no lo vamos a considerar porque en realidad no son entre moléculas, sino entre dos especies distintas, ¿no? Cuando vamos a explicar, por ejemplo, por qué se disuelve una sustancia en otra, y a veces se disuelve muy poco, otras en agua, por ejemplo. ¿El oxígeno se disuelve en agua o no se disuelve en agua? ¿Qué dice? El oxígeno. ¿Se disuelve? ¿Hay oxígeno disuelto en agua? A ver, ¿quién me dice? Sí hay. Si no, los peces no podrían tomar el oxígeno del agua. Sí, pero es muy poco. O sea, es tan poco el oxígeno que para los peces es suficiente, pero para nosotros no. ¿Y por qué se disuelve poco? Porque la fuerza de atracción de oxígeno con el agua son muy débiles. El oxígeno es apolar y el agua es polar. No se atrae mucho. Pero si yo pongo sal en el mar, por ejemplo, ¿por qué está disuelto 30 gramos de sal por cada 100 centímetros cúbicos de agua? Porque la sal, ion, con el agua sí se atraen de alguna manera. Es una atracción ion-dipolo. Y son muy fuertes las atracciones. Por lo tanto, la sal y el agua sí se mezclan muy bien, ¿no? Y se puede disolver mucha sal en muy poca agua. Y el azúcar también.
Y las sustancias que son generalmente gaseosas, pero sí son polares, son gaseosas porque entre ellas también hay una pequeña atracción, que son las fuerzas dipolo-dipolo, pero no son tan fuertes como una sustancia que es fuente de hidrógeno, que generalmente a veces son líquidas. La amoníaco es líquido, y el agua también es líquido. Y el HF también es líquido, sino que se disuelve fácilmente en agua, más rápido. Generalmente está disuelto en agua y cuando tú destapas, sale disparado. Es volátil. Vamos a ver entonces qué más hay en nuestras preguntas. Son 11 y 17, me va a faltar tiempo, como siempre. ¿La sal se disuelve en gasolina? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿han hecho la prueba? La sal, ¿se puede disolver sal en gasolina? Creo que no. No, porque la gasolina es apolar y la sal es ion. Y el ion tiene cargas y las moléculas polares no tienen cargas. Por lo tanto, no se atrae. Si ustedes tratan de disolver sal en gasolina o en petróleo, no. Se va al fondo y no se disuelve. No se disuelve. No son compatibles, no son de la misma naturaleza. La sal es iónica, o sea, que tiene polos, y la gasolina es una sustancia apolar, ¿no? C3, C8H18 es la fórmula de la gasolina, pero es una molécula polar, no tiene ni electrones libres, nada. Podríamos dibujarla, pero vamos a complicarlo. La 6 dice, ¿el alcohol es una sustancia polar o apolar? El alcohol. A ver, ¿qué dicen del alcohol? Dígame, ¿el alcohol se disuelve en agua o no? Sí. Sí, entonces si se disuelve en agua tiene que ser polar, porque lo polar atrae a lo polar. Entonces, todo lo que se atrae, que se disuelve de uno en otro, es porque son polares. Si no fuera así, uno de ellos, por ejemplo, el agua es polar y el otro apolar, no se va a disolver. Entonces, podríamos dibujar la estructura del alcohol, pero no es necesario, porque basta con decir, si el alcohol se disuelve en agua, entonces es una sustancia polar, al igual que el agua. Lo polar atrae a lo polar y lo apolar a lo apolar. ¿El alcohol es una sustancia polar? Sí. Sí. Y de repente nosotros vamos a poder explicarlo de esta manera. Voy a poner en el pizarra como en la molécula de alcohol. Su fórmula es C2H5O. O también puede ser así, ¿no? CH3, CH2, OH. Típico de un alcohol es OH. Pero su molécula en estructura de Lewis sería así. Carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, y acá todo hidrógeno. Y electrones libres. Miren, enlace hidrógeno-oxígeno, que es puente de hidrógeno, OH. Por lo tanto, si tiene puente de hidrógeno, es muy fuerte la fuerza intermolecular entre un alcohol con otra. ¿Y por qué es polar? Porque acá están los electrones. Acá están los electrones libres. Toda esta parte está llena de electrones. Negativo. Y por acá no hay nada. No hay electrones. Todos los electrones están compartidos. Negativo. Es una molécula polar. Los electrones libres hacen que sea polar. Y este enlace OH hace que sea un enlace polar y las fuerzas intermoleculares entre un alcohol con otro son muy fuertes. Por eso es que el alcohol se evapora a 79 grados centígrados, casi igual que el agua, ¿no? Es volátil, pero se evapora a alta temperatura. Es líquido, porque tiene puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno generalmente son líquidos. El alcohol es líquido, el agua es líquida, el amoníaco es líquido. Entonces tienen puente de hidrógeno. Y esa es la fuerza intermolecular. Y el enlace que está acá hace que sea electrones libres, por lo tanto es una molécula polar. También lo tienen que poner en su cuaderno esta molécula. Si no, busquen el alcohol, el etanol, alcohol etílico, estructura de Lewis y la copian en su cuaderno porque la tengan bien presente. Entonces, por eso es que es polar, ¿no? Porque se disuelve. Y vamos a ver ese gráfico que está aquí. Vamos a checar un poco para que se vea bien. Dice, miren el gráfico, acá tengo presión de vapor, o sea, presión, y acá temperatura. Y acá tengo tres sustancias. Éter, una sustancia que se evapora muy fácilmente. El alcohol, que es volátil también, y el agua, que no es tan volátil, ¿no? Miren, punto de ebullición del éter, ustedes vieron, ¿se acuerdan de las gráficas, temperatura y todo eso? Acá es temperatura con presión. O sea, a 34 grados centígrados más o menos, el éter pasa de estado líquido a estado gaseoso. O sea, está hirviendo, porque
Mientras que el alcohol hierve a 78,4, o sea, casi 79. Y el agua hierve a 100. Dice acá, el punto de ebullición normal del agua es mayor que el del alcohol etílico. A ver, el punto de ebullición del agua es 100. Acá está la presión 760, que es la presión atmosférica. ¿Ustedes han llevado en física presión atmosférica? Todavía no. Bueno, profesor, no han hecho todavía, ¿no? ¿Han hecho? No, profe. Todavía no. Pero saben que la presión del aire es la presión atmosférica, ¿cierto? O sea, todo el aire que está encima de nosotros es presión atmosférica. Por eso nosotros estamos sometidos a una presión que es la del aire. Si yo me voy a una montaña, tengo menos presión. También tengo menos oxígeno, pero hay menos presión y me siento más livianito. Y el agua hierve a menos de 100 grados centígrados y todo eso. Entonces, pero normalmente el agua hierve a 100 grados centígrados cuando estamos al nivel del mar, que es 760 milímetros de mercurio, es la presión atmosférica. No se entiende si no sabemos cuánto es la presión atmosférica. Vamos a salir un ratito, vamos a explicar un poquitito sobre la presión atmosférica antes que nos cambie la hora. Bien, supongamos que yo estoy en un sitio cerca al mar. Bien, acá hay una montaña, y acá está el mar. Acá hay un bote. Y acá estoy yo parado. Y acá hay hielo. En esta montaña hay hielo. Estoy que me congelo. Pero también puede ser que esté acá cerca, sentado y viendo el mar, leyendo mi libro. Estoy viendo el mar. Y la atmósfera es hasta acá, el borde de la pizarra. Miren, esta persona que está en esta altura, encima de él tiene toda esta cantidad de aire. Pero yo, que estoy a nivel del mar, tengo toda esta cantidad de aire en mi cabeza. ¿Quién tiene más presión? ¿Él, que tiene poquito aire, o yo, que estoy a nivel del mar, que tengo toda esta cantidad de aire encima de mi cabeza? ¿Quién tiene más presión? O sea, ¿quién tiene más peso encima? Yo estoy a nivel del mar. La presión a nivel del mar, o sea, la presión de toda esa columna de aire que está desde mi cabeza hasta la atmósfera donde termina, esto es la presión atmosférica. Presión atmosférica. Y eso tiene un valor, que tiene un valor de 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué es milímetro de mercurio? Porque Torricelli, que es un físico, lo estudió y dijo, midió la presión atmosférica y lo midió como 760. Entonces, yo estoy acá y estoy a nivel del mar y siento, en realidad no siento porque estoy acostumbrado a estar en el aire, ¿no? Pero si yo fuese de repente un extraterrestre y vengo a la Tierra, lo primero que sentiría es todo el peso del aire encima de mi cabeza. Yo sentiría, es como cuando ustedes se meten a la piscina y quieren hacer sus piruetas y sus volantines y no pueden porque el agua los empuja, se siente la presión del agua, porque nosotros no vivimos en el agua. Cuando nos metemos a una piscina nos damos cuenta que el agua nos bota, ¿no? O sea, nos empuja, nos presiona por todos lados. Porque como no estamos acostumbrados, sentimos esa presión. Pero como estamos acostumbrados a estar en el aire, no sentimos la presión porque estamos acostumbrados. Prácticamente no lo vemos el aire. Y sin embargo nos hemos acostumbrado a eso. Pero sí hay. Y el aire está encima de nosotros y nos está presionando la cabeza así. No deja que nosotros salgamos del piso. Nos está presionando hacia abajo, hacia arriba, a los costados, por todos lados. Pero arriba hay menos presión. Y si yo tengo acá mi cocina, estoy hirviendo mi tetera acá, mi tetera hierve, acá está la presión atmosférica, el agua hierve a 100 grados. Pero si estoy acá en la montaña, pongo mi teterita a hervir, el agua hierve a 70 grados. ¿Por qué? Porque acá, como hay menos presión, entonces el agua están juntas unas con otras, no necesitan mucha energía para vencer esta poca presión que los está manteniendo juntos, simplemente necesitan poca temperatura. Entonces acá hierve a menos de 100. Si yo estoy en una montaña de 5.000 metros de altura, el agua hierve a menos de 100, o sea, hierve a 70, 80 grados centígrados, porque las fuerzas intermoleculares no necesitan mucha energía. Se rompe una molécula de gas entre agua con agua, se rompe, fuerzas entre agua con agua se rompen y se pasan al estado de vapor. Pero en la parte del nivel del mar, no. Tengo mucha presión y por lo tanto tengo que vencerla. Es 760. Tengo que llegar hasta 100 para poder evaporar. Y en una olla a presión, con mayor razón, no tiene que ser más de 100. Eso vamos a entenderlo cuando veamos el estado líquido. Pero acá, en esta gráfica,
En esta gráfica, a ver, ¿dónde estamos? En esta gráfica, miren, tengo la presión 760 que es la atmósfera y el éter hierve a esa temperatura, 34,6. Entonces acá dice, número 1, el punto de ebullición, o sea, a la temperatura a la que hierve el agua, ¿es mayor que a la que hierve el alcohol? Sí, miren, el agua hierve a 100 y el alcohol a 78. Vamos a leer esta gráfica. La 1, entonces, es verdadera. 2, respecto a la intensidad de las fuerzas intermoleculares. El etanol, el éter y el agua. ¿Quién tiene más fuerzas intermoleculares? El que hierve más temperatura es el que tiene más fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, es el agua. El agua tiene puente de hidrógeno, tiene mayor fuerza intermolecular y por lo tanto tengo que darle más energía para que pase de líquido a gas. Entonces, acá las fuerzas intermoleculares del agua son mayores. Esto es falso. El agua es menor. Pues. Esto es falso. A la 3 dice, respecto a la presión de vapor de una determinada temperatura. Presión de vapor. A ver, supongamos que yo tengo acá 20 grados centígrados. Miren, la presión de vapor del éter vendría a ser algo de 300. Pero acá con respecto al alcohol es acá. Con respecto al agua es menor todavía. A 20 grados centígrados el que tiene mayor presión de vapor es el éter. Por lo tanto, acá la respuesta sería el éter. Respecto a la presión de vapor, el éter es mayor que el etanol y mayor que el agua. Sí, es verdad. O sea, a una temperatura determinada, el éter tiene más presión de vapor porque se está evaporando más rápido. Y 4, a presiones mayores de una atmósfera, el éter hierve a más de 34. Si la presión aumenta, la temperatura de ebullición tiene que ser también mayor. También es verdad. Mire, esto solamente les he presentado esto porque lo vamos a entender la próxima semana, en la próxima clase, que es la segunda parte, con ejercicios más detalladitos. Así que no se complique mucho la vida. La 8, vamos a ver qué dice respecto a las proposiciones. La viscosidad de un líquido depende del tamaño y forma de las moléculas, dice. Tampoco no vamos a hacerla porque no hemos visto lo que es viscosidad. Viscosidad es la dificultad que tiene un líquido de fluir, ¿no? Como por ejemplo, la miel es viscosa y el agua no es tan viscosa. No hay que hacerlo. Vamos a pasar a la 9. Comparar las propiedades de la gasolina de un aceite para motor. Tampoco, estamos hablando de viscosidad. No lo hacemos tampoco. Así que vamos a salir de esto y vamos a ver nuestra práctica, que es lo que tenemos que hacer, y las tareas que les he dejado para que ustedes puedan cumplir. Primero veamos la tarea, para que lo hagan rápido. ¿Cuántos hay? 50 personas. Si calentamos agua hasta la temperatura de 100 grados centígrados y comienza a hervir, esta comienza a hervir y evaporarse. ¿Ya? ¿Por qué no se descompone en sus componentes hidrógeno y oxígeno? A ver, ¿por qué? Yo le doy energía y comienza a hervir, se evapora, pero no se rompe el enlace de agua en H y oxígeno, H2 y O2. ¿Por qué? Porque su enlace es fuerte. Porque sus fuerzas de enlace son más fuertes que las fuerzas intermoleculares. Esa es la respuesta. ¿Quién dijo? Quispe, Quispe, profe. Quispe, claro, las fuerzas intermoleculares son menores que las fuerzas intramoleculares. En el caso de los enlaces no se van a romper fácilmente. Y si se rompen, ya es una reacción química, ¿no? Lo que sí va a pasar es cambio de estado, de líquido a gas. Por lo tanto, acá sería porque las fuerzas intramoleculares, enlaces, entre paréntesis, son mayores que las fuerzas intermoleculares, que son más débiles. Acá, ¿qué sustancia posee puente de hidrógeno? A ver, busquemos FON con H. No hay H acá, no hay nada. Acá tampoco no hay H. Acá hay H, pero no sé si serán puente de hidrógeno. Vamos a dejarlo un ratito. Y este ya lo vimos en la pizarra, que hay puente de hidrógeno, miren, OH. Y este de acá no tiene, vamos a ver. Vamos a analizar la molécula C y la E, porque esas tienen hidrógenos y oxígenos. Vamos a ver cómo son los enlaces. Si yo no existiera y ustedes les dicen si tienen puente de hidrógeno, lo que tienen que hacer es poner estas moléculas en el internet y busquen cuál es su estructura de Lewis. Y vean si hay un enlace hidrógeno con flúor, hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con nitrógeno. Me imagino que acá pues, puede haber hidrógeno con oxígeno. Pero si no lo hay, entonces no hay puente de hidrógeno. Vamos a ver la C un ratito. Es CH3-CHO. Voy a borrar nuestra montaña.
sería CH3, acá tengo hidrógenos, esta es la estructura de Lewis, C, doble enlace O y H. Dígame, ¿hay un enlace hidrógeno, oxígeno? Sí hay. ¿Dónde? El oxígeno está unido a un carbono. No hay. No hay. No hay. Por lo tanto, no tiene puente hidrógeno. No es puente. Tiene que ver con hidrógeno. Flúor, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno. Y este hidrógeno está unido al carbono. Está unido al carbono. Por lo tanto, no hay. Y el oxígeno está unido al carbono. No está unido al hidrógeno. Entonces, esto no tiene puente hidrógeno. Y el otro es el CH3 o CH3. Y esta es la estructura de Lewis de la otra molécula, la E. Hay enlace puente hidrógeno, hay electrones libres. Busquen hidrógeno, flúor, no hay. Hidrógeno, oxígeno, no hay. Hidrógeno, nitrógeno, no hay. Por lo tanto, tampoco, no tiene. No tiene puente de hidrógeno. Por lo tanto, esta molécula no es fuerte. O sea, si yo tengo una molécula de éter, este es el éter, con otra molécula de éter, las fuerzas entre ellas, esas dos moléculas son muy débiles. ¿Podría tener dipolo? Podría ser, porque tiene electrones libres acá, ¿no? Molécula polar puede ser, pero no tiene enlaces, o sea, no tiene fuerza puente, no tiene enlaces puente. Por lo tanto, no tiene muy fuertes sus enlaces entre una molécula y otra. No hay puente de hidrógeno, no hay enlace H, O, ni HN, ni HF. No hay. Entonces, la única que tiene puente de hidrógeno es la del alcohol, que vimos hace un rato. Esta que está acá, ¿no? La C. No. La D. CH3, H5, OH. C2, H5, es así. El enlace es OH. Entonces la respuesta sería la D. Dice la 3. ¿Qué podrá disolver la sal de cocina? ¿Se podrá disolver la sal de cocina en acetona? Este que está acá. A ver, tendríamos que ver si esta molécula es polar. Si es polar, puede disolver a la sal, que es una sustancia iónica, porque los iones se disuelven con polares nada más. Vamos a ver la número 3 en la pizarra. CH3, CO, CH3. Y no sé si se dan cuenta que yo estoy metiendo temas nuevos poco a poco para que se vayan acostumbrando. Orgánica ya. CH3, C, doble enlace O, y CH3. Bien, ¿cómo se dan cuenta que utilizó el Lewis para todo, no? Ese estructura de Lewis. De la acetona, con la que se limpian las uñas las chicas, ¿no? Que no se quieren sacar lo que se pintan sus uñas, la acetona. Ahí está. Acá tienen el cráneo. Esta molécula no es polar. ¿Saben por qué? Porque a pesar de que tiene electrones libres, los electrones están escondidos. O sea, más o menos esto que está acá, que no tiene electrones, y acá también no tiene electrones, están bloqueando los electrones. Están aquí tan juntitos unos con otros, que prácticamente toda esta parte de aquí se hace como si fuese una molécula cerrada. No hay manera, no es asimétrica, es muy simétrica. Por lo tanto, esta molécula es apolar. Ahora, si es apolar, la sal, que es un ion, simplemente se va a disolver en moléculas polares. Acuérdense, ion, dipolo, pero esto no es polar, no tiene dipolo. Por lo tanto, la sal no se disuelve en acetona. Ustedes prueben, compren acetona en la farmacia, o venden productos de belleza, y echen un poquitito en un vasito y pongan sal. No se disuelve, va a quedar en el fondo y no va a disolverse. Pero echen la sal en agua, se disuelve rápido. Por lo tanto, la respuesta sería no se puede, porque la cetona o la acetona es una sustancia apolar y la sal es ion. Por lo tanto, ion con apolar no se mezclan. Acuérdense para que pongan en sus respuestas. Entre oxígeno, agua y sal, ¿cuál tendrá más intensas las fuerzas intermoleculares? A ver, ¿quién me dice? Oxígeno, agua y la sal común. El agua. Ya, pero si el agua fuese el que tiene más fuerzas intermoleculares, debería ser, entonces la sal no debería ser sólida, debería
común, y la sal común es. El O2. El O2 no tiene fuerza, al contrario, es gas. Fuerzas entre oxígeno con otro oxígeno no hay. Son fuerzas del hondo, muy débiles. La sal es la que tiene más fuerza, porque son iones. El ion positivo con el negativo, un enlace, un covalente, digo, un enlace iónico, o sea, un compuesto iónico que es cristalino, es muchísimo más fuerte, más difícil de fundir y menos de pasar a estado de ebullición. Necesitamos por lo menos unos 1000 grados centígrados para llegar al punto de fusión. Mientras que el agua está ahorita líquida y hierve a 100, no necesita mucho. Por lo tanto, entre estos tres compuestos, o estas tres sustancias, el que tiene más débil es el oxígeno, que es una sustancia covalente apolar, fuerzas del hondo. El agua tiene fuerzas puente de hidrógeno, que es más o menos fuerte, pero la sal tiene una fuerza de enlace, y los enlaces iónicos son muy fuertes, son más difíciles de romper. Por lo tanto, el que tiene más fuerza intermolecular son los iones, la sal. Los compuestos iónicos tienen más fuerzas de reacción unos con otros. Por eso es que forman redes cristalinas. Ni siquiera son compuestos, sino que están unidos unos iones con otros y es bien difícil de romper. Y a pesar que se disuelven en agua, son bien difíciles de fundir. No se pueden fundir. A ver, la 5 dice, ¿qué fuerzas intermoleculares aparecen en el HCl? Ya lo vimos, ¿no? Miren, acá HCl... ¿Ah? Profe, Sí, dime. ¿qué dijo en la 4? No lo escuché bien. A ver, de nuevo. Dice, entre oxígeno, agua y sal común, el oxígeno es una sustancia apolar. Por lo tanto, las fuerzas intermoleculares entre otro oxígeno, con un oxígeno con otro oxígeno, las fuerzas intermoleculares serían las fuerzas del hondo, muy débiles, no tienen casi nada de fuerza. Por eso es un gas. El agua es una sustancia covalente polar y tiene un enlace HO. Por lo tanto, las fuerzas intermoleculares son las puentes de hidrógeno. Pero las puentes de hidrógeno son fuertes, pero comparados con la sal es un cloruro de sodio, por ejemplo, cloro y sodio, negativo y positivo. La fuerza de atracción entre un positivo y un negativo son muchísimo más fuertes, y por eso es que la sal es sólida. O sea, romper un enlace iónico para que puedas fundirlo, por ejemplo, es más difícil que evaporar agua. Por lo tanto, la fuerza de interacción entre la sal y los compuestos iónicos es mayor. Acá, ¿cuál tendría más fuerza intensa entre sus intermoleculares? Este sería la sal. La 5. ¿Qué fuerzas intermoleculares aparecen en el HCl? Este es un compuesto covalente polar, pero no tiene puente de hidrógeno. Miren, el enlace es cloro-hidrógeno, y eso no es puente de hidrógeno. Por lo tanto, la fuerza intermolecular acá sería, ¿cuál sería? ¿London, dipolo-dipolo o puente de hidrógeno? Puente de hidrógeno. No tiene, porque no hay H con F, H con N y H con O, es H con cloro, no es puente de hidrógeno. London. Acá es dipolo-dipolo. Acá es una molécula polar, pero no tiene puente de hidrógeno. Es dipolo-dipolo. Acuérdense, puente de hidrógeno es HF, HO, HN, y acá tengo HCl. Represente la disolución de KI en agua. ¿Cómo representamos? Ponemos el potasio acá positivo y las moléculas alrededor de agua con sus polos negativos pegaditos. Y acá ponemos un yodo negativo con sus moléculas. Profe, Sí. en la 5, ¿cómo dijo? A ver, vamos a dejar ratito la pantalla. Las fuerzas dipolo-dipolo. Sí, pero vamos a ver. Sí. Miren, la molécula es así, HCl. Y vimos que la electronegatividad del hidrógeno es 2,1 y de cloro 3,5. La diferencia es 1,4. Si la diferencia es 1,4, es una molécula o es un enlace polar, covalente polar. Por lo tanto, si yo la represento más o menos así, ¿no? Un enlace cloro y también tengo los electrones libres del cloro. Esa es la estructura del enlace. Pero es polar. ¿Qué significa? Que estos electrones van a estar más cerca al cloro que al hidrógeno, porque lo va a atraer más rápido. Por lo tanto, toda esta parte es negativa y esta parte es positiva. Están los dipolos, ¿no? Negativo y positivo. Los polos opuestos. Entonces, pero es H con cloro. Si fuese H con O, H con F o H con N, sería una fuerza puente de hidrógeno. No tiene ese enlace. Tiene un enlace hidrógeno-cloro y tiene polo. Es una molécula polar. Por lo tanto, esto es un dipolo
dipolo. Su fuerza intermolecular es dipolo. No es un enlace puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno tiene que ser H-FON. Ya. Y la otra, que dice que representamos el KI, representemos este KI disuelto en agua. Este es un compuesto iónico, miren, tengo un metal. Y si es un compuesto iónico, disuelto en agua, se va a convertir en un catión y en un anión. Un catión y un anión. En agua se disuelve y se disocia en iones, en catión y en anión. Pero si este es positivo, entonces las moléculas de agua que tienen polo van a estar a su alrededor así, como si estuviesen adorándolo, ¿no? Todos van a estar a su costadito, porque se atraen cargas positivas con el polo negativo del agua. Negativo, 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 y el otro polo está lejos porque es positivo, ¿no? Positivo, positivo, positivo. Esta sería la representación de cómo se disuelve el yoduro de potasio en agua. El positivo atrae las partes negativas del agua. Pero el yodo es negativo, entonces igualito, las moléculas de agua van a estar rodeándolo, por acá, como si estuviesen adorándolo al yodo, pero las partes, como este es negativo, ahora van a estar el polo positivo, cerca. Positivo acá, positivo acá, positivo acá. Todos positivos pegados al negativo y los negativos lo más lejos. Esa sería la representación de cómo se disuelve el yoduro de potasio en agua. Estas son las moléculas de agua, sino que lo estoy poniendo como polos, porque las moléculas de agua tienen polos. Pero estos no, estos son iones. Ion dipolo es la fuerza de atracción. Esta es la representación de la número 6. No nos va a dar tiempo. Aquí ya termina la clase. Entonces la práctica la tomaré la próxima clase. Estamos dejando. Ya vamos a ver un rapidito las 7 y la 8. Dice, en el gráfico, dice, según el gráfico, las 7 nomás. ¿Cuál es el punto de ebullición del éter? ¿Cuál sería el punto de ebullición? 34,6. 34,6. Para que lean bien. Y entre el éter y el alcohol, ¿cuál es el más volátil? ¿Cuál se evapora más rápido? ¿Cuál se evapora más rápido? El éter. El éter, porque tiene menor punto de ebullición. Por lo tanto, el éter es el más volátil. A 60 grados, ¿en qué estado está el éter? A ver, a 60. ¿En qué grado está? Líquido. Pero el éter aquí ya 34 ya pasó a estado Gaseoso. Es gaseoso. Mira, aquí toda esta parte es líquida y por encima de 34 ya es gas. A 60 ya el éter es gaseoso. Y a 60, ¿en qué estado está el alcohol? Líquido. El líquido, porque el alcohol recién hierve a 78. O sea, si está a 60, está que se evapora, pero sigue siendo líquido. Por lo tanto, más o menos es para poder leer un poco las gráficas que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, esto es una introducción. Son 11:45 exactito, ¿no? Vamos a dejar un ratito la pantalla. Y voy a paralizar un ratito esto. Entonces, la próxima, empezando, tomamos el examen oral. En realidad oral es para los que faltan. Y los que... ¿Pueden subir el video? ¿Cómo? Sí, ahora mismo lo subo. Ya, detengo la...